Mariana estaba ansiosa por su viaje de negocios. Aunque el enfoque principal era el trabajo, algo la inquietaba. Al llegar al hotel, su intuición se confirmó. En el lobby, avistó a Felipe, un colega con quien siempre había tenido una conexión especial, aunque nunca lo había admitido para sí misma. Era el tipo de persona que no pasaba desapercibida, alto, carismático, y con una sonrisa que parecía capaz de derretir cualquier tensión. Al verlo, Mariana sintió una mezcla de sorpresa y algo más que no quería nombrar. Se saludaron cordialmente, pero el simple roce de las manos envió una ola de electricidad por su cuerpo. Había algo en el aire que lo cambiaba todo, como si el ambiente se hubiera transformado en el momento en que sus miradas se cruzaron. No era solo la rutina de negocios lo que la esperaba, parecía que algo mucho mayor estaba a punto de suceder. Mariana intentó mantener la compostura, pero esa sensación de anticipación no la dejaba en paz. Sabía que reencontrarse con Felipe en ese viaje lo cambiaría todo. No era solo un colega de trabajo, había una historia no contada entre ellos, una historia que, hasta ese momento, había permanecido enterrada bajo la superficie de interacciones profesionales. Ahora, con él allí, a pocos metros de distancia, esa historia parecía querer emerger, pidiendo ser vivida. Más tarde, esa misma noche, Mariana y Felipe terminaron cenando juntos. El plan inicial era una comida casual entre colegas, pero desde el primer momento quedó claro que sería mucho más que eso. La conversación fluía naturalmente, pero había una tensión subyacente en cada palabra, en cada sonrisa intercambiada. No era solo lo que decían, sino lo que quedaba en las entrelíneas, lo que ambos sabían, pero no se atrevían a verbalizar. A medida que la cena avanzaba, Mariana comenzó a darse cuenta de que la comida era lo de menos. La verdadera conexión estaba en las miradas prolongadas, en las pausas estratégicas entre las frases, y en la sensación de que ambos estaban jugando un juego silencioso. Felipe, siempre tan confiado, mantenía sus ojos fijos en ella, y cada vez que lo hacía, Mariana sentía una mezcla de nerviosismo y excitación. La atmósfera estaba cargada de una expectativa casi palpable. Cuando la cena terminó, Mariana se sentía diferente. Algo dentro de ella había cambiado, y sabía que no era solo la influencia de un buen vino. Mientras se despedían, la mirada de Felipe la hizo cuestionarse si sería capaz de mantener todo bajo control. El deseo de mantener la relación en un nivel profesional estaba siendo desafiado por la atracción creciente que sentía. La noche terminó con un silencio que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar, dejando en el aire la pregunta, ¿hasta dónde llegaría todo esto? Al final de aquella cena, ocurrió algo inesperado. Cuando Mariana y Felipe salieron del restaurante y estaban esperando un taxi, la tensión que se había estado acumulando entre ellos finalmente estalló. Sin decir una palabra, Felipe se inclinó y la besó. Fue un beso repentino, pero lleno de intensidad, que tomó a Mariana completamente por sorpresa. Por un breve momento, se olvidó de todo a su alrededor, del compromiso profesional, de su marido esperando en casa, y se entregó a ese instante. Aquel beso, aunque rápido, lo cambió todo. Mariana sabía que había cruzado una línea invisible, una línea que separaba lo seguro de lo arriesgado. Su corazón latía aceleradamente, no solo por el acto en sí, sino por las implicaciones que traía. Sentía un torbellino de emociones, una mezcla de culpa, excitación, y algo nuevo, un deseo que ya no podía ignorar. En ese momento, lo que comenzó como una simple atracción se convirtió en algo mucho más real y mucho más complicado. Cuando finalmente se separaron, Mariana se quedó sin palabras. Felipe también parecía afectado, pero había una firmeza en su mirada, como si supiera exactamente lo que quería. Mariana, por otro lado, estaba dividida. Sabía que no debería haber cedido, pero al mismo tiempo, parte de ella deseaba más. Volvieron al hotel en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, conscientes de que aquel primer paso había abierto la puerta a algo que ya no podrían controlar. Al día siguiente, las cosas entre Mariana y Felipe comenzaron a cambiar de forma inevitable. La tensión que antes estaba en las entrelíneas ahora era una presencia constante, difícil de ignorar. Durante las conferencias y reuniones de la convención, sus miradas se cruzaban frecuentemente, y cada vez que eso sucedía, el ambiente parecía cargarse de una electricidad invisible. Era como si el mundo a su alrededor desapareciera, dejando solo a los dos inmersos en esta nueva e intensa conexión. Los intercambios de mensajes comenzaron a ser más frecuentes y atrevidos. Lo que inicialmente eran conversaciones sobre trabajo pronto se transformó en algo más personal, más íntimo. Mariana sentía que estaba siendo arrastrada a un torbellino de emociones que no sabía cómo controlar. La atracción por Felipe crecía con cada minuto que pasaban juntos, y el deseo de estar cerca de él era casi insoportable. Sabía que estaba jugando con fuego,
pero al mismo tiempo, la llama era irresistible. Por la noche, cuando finalmente estuvieron a solas, lo que antes era solo un coqueteo se convirtió en algo más. La proximidad física, combinada con la tensión acumulada, hizo que Mariana y Felipe cedieran a la tentación. El deseo que había sido reprimido por tanto tiempo finalmente encontró su escape. En ese instante, mientras estaban juntos, Mariana se dio cuenta de que algo nuevo había comenzado, un viaje peligroso que la alejaba cada vez más de su vida segura y estable, y la llevaba hacia un terreno desconocido e incierto. Llegó un momento en que todo lo que Mariana y Felipe habían estado sintiendo finalmente se manifestó. En una noche en que la convención terminó más temprano, se encontraron nuevamente, esta vez sin pretextos formales. La tensión entre los dos era palpable, y Mariana sabía que algo significativo estaba a punto de suceder. Cuando Felipe la invitó a una conversación más privada, ella dudó por un instante, pero en el fondo ya sabía la respuesta. En la privacidad de ese momento, la atmósfera estaba cargada de sentimientos intensos. Cada gesto, cada palabra intercambiada parecía aumentar aún más la conexión entre ellos. Fue una noche en la que ambos se permitieron expresar lo que habían estado guardando durante tanto tiempo. Mariana se vio completamente envuelta, dejando de lado sus preocupaciones y enfocándose solo en el presente con Felipe. La conexión que sintió con él fue profunda, algo que no podía ignorar. Sin embargo, cuando la intensidad del momento pasó y regresó a su habitación, la realidad la golpeó con fuerza. Mariana se sintió invadida por una mezcla de emociones. La responsabilidad comenzó a pesar, trayendo a su mente recuerdos de Joao, su esposo, y de todo lo que estaba en juego. Al mismo tiempo, la satisfacción por lo que había vivido con Felipe aún resonaba dentro de ella. Era un torbellino confuso, y Mariana se dio cuenta de que, a pesar de las dudas, una parte de ella quería más momentos como ese, por más difícil que fuera admitirlo. Al día siguiente, la mente de Mariana estaba en conflicto. Se esforzaba por mantener la apariencia de normalidad, pero por dentro, una tormenta emocional la consumía. Lo que sucedió con Felipe la noche anterior la afectó profundamente, y ahora, cada pensamiento estaba dominado por una mezcla de preocupación y recuerdos de lo vivido. Sabía que había cruzado límites, y eso la dejaba dividida entre la culpa y el deseo de revivirlo todo. Durante la convención, cada vez que se cruzaba con Felipe, la conexión entre ellos parecía crecer aún más. Una simple mirada era suficiente para acelerar el corazón de Mariana y reavivar todo lo que intentaba controlar. Sabía que no debía continuar con eso, que estaba poniendo en riesgo su relación con Joao, pero al mismo tiempo, el vínculo con Felipe era algo que no podía simplemente ignorar. Con cada encuentro, incluso los más casuales, la tentación de seguir adelante aumentaba. Mariana se encontraba atrapada en una batalla interna. Por un lado, el compromiso y el respeto por su esposo, y por otro, la intensa atracción y la nueva conexión que había surgido con Felipe. Trataba de concentrarse en sus responsabilidades, en mantener la fachada de profesionalismo, pero era imposible negar lo que sentía. En cada momento de quietud, su mente volvía a Felipe, y se preguntaba cómo iba a lidiar con todo aquello, sabiendo que estaba siendo arrastrada en dos direcciones opuestas. Con el paso de los días, Mariana se dio cuenta de que estaba viviendo dos vidas completamente diferentes. Durante el día, era la profesional dedicada, enfocada en sus responsabilidades y en mantener las apariencias. Trataba de seguir la rutina, concentrarse en el trabajo y cumplir con sus compromisos. Pero, por la noche, cuando la convención terminaba y los encuentros con Felipe se volvían inevitables, todo cambiaba. Se veía envuelta en una relación que, aunque sabía que no debía continuar, no podía terminar. Con cada mensaje intercambiado con Felipe, Mariana sentía que el peso de la situación aumentaba. Comenzaron a encontrarse con más frecuencia, y la conexión entre ellos solo se intensificaba. El tiempo que pasaban juntos era emocionante y nuevo, pero también venía acompañado de una creciente sensación de culpa. Mariana sabía que estaba poniendo en riesgo su matrimonio y todo lo que había construido con Joao, pero al mismo tiempo, no podía detenerse. La atracción por Felipe era demasiado fuerte para ser ignorada. Por otro lado, cuando regresaba a casa, Mariana se esforzaba por mantener las cosas normales con Joao. Sabía que él comenzaba a notar cambios en su comportamiento, pero intentaba ocultar sus sentimientos, diciéndose a sí misma que eventualmente todo volvería a la normalidad. Sin embargo, la verdad era que cada vez se sentía más dividida. Mariana estaba atrapada en un ciclo en el que la atracción por Felipe y la culpa por lo que le estaba haciendo a Joao la consumían por completo. Y, mientras no tomara una decisión definitiva, ese dilema continuaría creciendo. A pesar de toda la culpa que sentía, Mariana no podía alejarse de Felipe.
Cada encuentro con él parecía intensificar aún más la conexión entre los dos, como si estuvieran siendo arrastrados por una fuerza a la que ninguno de los dos podía resistirse. Mariana sabía que debía poner fin a la situación, que la mejor opción sería alejarse para proteger su matrimonio, pero la atracción por Felipe era algo que no podía controlar. Los encuentros se volvieron más frecuentes, y con ellos, el riesgo de ser descubiertos. Aún así, la emoción de estar con Felipe, de vivir algo tan intenso y prohibido, superaba sus miedos. Mariana sentía que estaba jugando con fuego, consciente de que las consecuencias podían ser devastadoras, pero al mismo tiempo, había un placer secreto en estar en esa situación. Era como si estuviera viviendo una vida paralela, llena de adrenalina y pasión, algo que nunca había experimentado antes. Cada día, el dilema de Mariana se volvía más complicado. Intentaba concentrarse en su vida con Joao, en sus compromisos y responsabilidades, pero sus pensamientos siempre regresaban a Felipe. Era como si la atracción por él fuera una corriente demasiado fuerte, arrastrándola hacia un camino peligroso, pero también emocionante. Mariana sabía que no podía continuar así para siempre, pero, por ahora, la atracción irresistible que sentía por Felipe parecía ser más fuerte que cualquier otra cosa. Con el paso del tiempo, la culpa comenzó a pesar aún más sobre Mariana. Cada vez que miraba a Joao, su marido, sentía una punzada en el corazón. Él era bueno, atento, y confiaba completamente en ella, lo que solo hacía que todo fuera más difícil. Mariana se veía atrapada en un ciclo de pensamientos donde el arrepentimiento y el deseo se alternaban, dejándola emocionalmente exhausta. Aunque intentaba convencerse de que podría detenerse, la verdad era que la conexión con Felipe seguía alejándola. La culpa comenzó a interferir en su rutina diaria. Mariana se encontraba distraída, incapaz de concentrarse completamente en sus tareas. Evitaba conversaciones profundas con Joao, temiendo que él notara algo. Cada mensaje de Felipe, por más tentador que fuera, traía consigo una nueva ola de remordimiento. Mariana sabía que estaba traicionando la confianza de alguien a quien amaba, y esa realidad la dejaba en un conflicto constante. Cada encuentro con Felipe, la alegría momentánea era seguida por un sentimiento de vacío y culpa que no podía ignorar. Sin embargo, a pesar de la culpa, Mariana se veía incapaz de cortar los lazos con Felipe. La atracción entre ellos, la emoción de algo nuevo y prohibido, continuaba dominándola. Sabía que se estaba acercando a un punto sin retorno, pero parecía que, cuanto más intentaba alejarse, más fuerte era el deseo de continuar. La batalla interna que vivía estaba lejos de resolverse, y Mariana comenzó a darse cuenta de que, mientras no tomara una decisión clara, la culpa solo crecería, hasta un punto en que tal vez no hubiera vuelta atrás. Mariana sabía que había llegado a un punto crítico. La vida doble que había estado llevando se volvía cada vez más insostenible, y el peso de sus elecciones estaba comenzando a cobrar un alto precio. Por un lado, estaba Joao, el marido a quien amaba y con quien había compartido tantos momentos importantes. Por otro lado, estaba Felipe, cuya atracción parecía imposible de resistir. Cada vez que intentaba tomar una decisión, era como si estuviera dividida en dos, una parte queriendo preservar su matrimonio y otra siendo arrastrada por la emoción de lo desconocido. Los días pasaron y el dilema continuaba creciendo dentro de ella. Mariana sabía que no podía seguir así, viviendo entre la culpa y el deseo. Los mensajes de Felipe, los encuentros furtivos, todo eso estaba comenzando a afectar no solo su relación con Joao, sino también su propia paz mental. Se encontraba pensando, ¿y si Joao lo descubriera? ¿Qué significaría eso para su futuro? La idea de perder todo lo que había construido con él era aterradora, pero al mismo tiempo, la idea de no volver a ver a Felipe le dejaba un vacío inexplicable. En el fondo, Mariana sabía que una elección debía ser hecha. No podía seguir postergando lo inevitable. La línea que separaba lo que era correcto de lo que estaba mal era cada vez más tenue, y se veía obligada a enfrentar sus propias decisiones. Dejar a Felipe significaba regresar a una vida que, aunque segura, ahora parecía incompleta. Continuar con Felipe, por otro lado, significaba destruir algo precioso. La decisión que tomaría no solo afectaría su propia vida, sino también la de todos a su alrededor, y Mariana sabía que, una vez que eligiera, no habría vuelta atrás.